¿Por qué llegaron tan pronto? Recuerda, quien llega primero a la reunión se queda con todo. ¿Qué acaso vas a matarlos? ¿Estás preocupado por ellos? Asesinar a un ruso no es pecado. De todos modos, los íbamos a matar. Además, va a ser sencillo. ¿Son ellos? Sí, lo son. Hola. Buenas tardes. Lamento todo lo que ha ocurrido. Fue un malentendido. ¿Quiénes son ellos? Son mis socios. Vienen conmigo. ¿Y ellos van a escuchar todo lo que diremos? Nos deben decir a quién representan, porque si no los mataremos. Ya lo escucho. Comprenda que necesitan saber exactamente de parte de quién vienen ustedes. ¿Y yo por qué debo hablar contigo? Porque tengo un arma. Así que no me escuchó. Usted no entendería por qué lo hago. Levanta las manos y contéstame. ¿Quién te envió? Tus hombres ya fueron eliminados. Ahora estás solo. Responde a mis preguntas y no te dispararé. Te escucho, habla. ¡Steve! ¡Desgraciados! Tienen francotirador. ¡Ayúdenme, por favor! Steve, somos nosotros. Está despejado. ¡Todo está bien! Empieza a rezarle a tus dioses. No dispares, no ha sido mi culpa. No sé nada, solo sé que tienen a mi familia como rehenes. Los van a matar. Van a matar a mi familia. ¡Ya dime quiénes son! La organización Libre Este, mi esposa y mi hijo. Sálvenlos, por favor. ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde los tienen? En mi casa los van a matar. Sálvenlos, por favor. Y haré todo lo que ustedes me pidan que haga. Vendrás con nosotros. ¿No me escuchaste? ¡Vámonos! ¿A dónde? A salvar a tu familia. Sí, ya voy. ¿Quieren invitación? ¡Rápido sus cosas y ya vámonos!
Bakir, todos nuestros hombres fueron asesinados. Sí, tu hermano Kadir también. El perro de Saidov nos ha traicionado. Debe ser el juego de los presidentes. Sí, ven aquí. Residencia de reuniones de emergencia del comisionado. Disculpen. ¿Qué esperamos? Hay que salvar a mi esposa e hijo. Lo prometieron. ¿O no? No te preocupes. ¿Cuántos son? ¿Cómo quieres que lo sepa? Aproximadamente. Tal vez 5 o 10, no sé. ¿5 o 10? Dije que no lo sé. Ronin, Sí, tú el lado izquierdo. Demon y yo cubriremos el derecho. sí. Shaman, tú el centro y las ventanas. ¿Listos? Vámonos. ¿Y yo? ¿Yo qué puedo hacer? Solo no me estorbes. Bien, me parece bien. No se acerquen. Déjenme ir. Suelta al niño. Bajen las armas. Arrójalas. Demon, distráelo. Yo me encargo de la granada. Quédate ahí. Hijo, ¿cuál es tu nombre? Ramil, Cierra los ojos, Ramil. Te voy a pedir que cuentes hasta 100. ¿Lo harás? Lo lamento mucho. En serio, Steve. Ronin, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué hace? ¿Me recuerdan? 1993, Embajada de Rusia. Mataron a los padres de un niño de 5 años. Yo era ese niño. No. Ronin, ¿dónde estás? Ya me recuerdas. Y esta bala la tenías para mí. ¿Y ahora qué ocurre?
¡Demon! ¡El niño! 50, 51, 54, 56, 57, 50, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ¡Demon! 73, 76. Con cuidado. Calma, hijo. Tranquilo. Madre. Madre. ¿Estás bien? Tamara. Ramil. La policía llegará pronto. Está bien. Gracias por salvar a mi familia. No lo olvidaré. Muchas gracias. De nada. ¿Nos volverás a traicionar? Dime. O ya confío en ti. ¿Qué dices, Saidov? Lo juro, haré lo que sea. Mañana temprano lo haré. Juro que hablaré con el presidente. Muchas gracias. Bien, vámonos. Ronin. Que tengan buena vida. Reserva Republicana. Señal decodificada. Estableciendo conexión. Los del grupo Rusia, de Agencia de élite Operaciones Especiales. son grandes asesinos. Hay que tener cuidado. No se olvidarán de esto tan fácilmente. Saidov vendrá por nosotros mañana temprano. No confíen tanto en su palabra. El este es de temer. Lo comprendo bien. Anatoly Mikhailovich, ¿cómo se encuentra Lava? Se recupera rápido con sus oraciones. Señor, le suplico que le dé nuestros saludos, por favor. Conexión perdida. No hay señal. Cambio y fuera. Parece que matamos a Kadir, el hermano de Bajir. Él es el líder del Libre Este. Y eso no es nada bueno. Ah, ¿no? Es uno más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa contigo? No es nada. ¿Qué es lo que tiene? Esos secuestradores cortaron a sus padres en pedazos. Maldición. Lo último que faltaba, una venganza. Creo que es una buena razón para vengarse. No quiero otro vengador conmigo. Hay que vigilarlo. No podemos dejar que vuelva a perder la cabeza. Shaman, yo te relevo en 2 horas.
Demon, apaga el fuego. Ronin, ve a dormir también. Esta historia continuará. Palacio Presidencial. Señor presidente, el señor Bakir. Episodio 8. Te he dicho que no puedes entrar así. Eres un inepto. Dime qué estás haciendo aquí. Mataron a mis hombres y a mi hermano en tu país. Ah, sí, lo lamento. Apenas me enteré de la triste noticia. Acepta mis condolencias. Quiero el cargamento. Y a quienes mataron a mi hermano y a mi gente. No fueron nuestros hombres quienes lo hicieron. Fueron los rusos. Tomaré las medidas necesarias. Disculpe, señor presidente. Saidov está aquí. Dígale que pase. Como sea, él es el hombre indicado para resolver tu problema. Bien, bien, señor presidente. Reserva Republicana. Las naves descansan y los buques se irán lejos, pero todos ellos volverán por la inclemencia del tiempo. Buen engranaje de esta. El tuyo es mejor. Y esas naves volverán. Steve, quiero disculparme ¿Por qué? por dejar mi puesto. Tranquilo, Ronnie. Yo diría que nos dio una buena lección y a muy bajo costo. ¿Cómo está tu brazo? Está bien. ¿Tenemos problemas? Saidov no contesta. Desapareció. No devuelve las llamadas. ¿Qué tal si...? ¿Lo despidieron? Sí, señor. Residencia del Plenipotenciario para situaciones extraordinarias. Estos 4 terroristas. Estas personas son sospechosas de cometer una serie de asesinatos. Cualquier colaboración con estos terroristas se considerará una grave falta penal. En estos momentos en su pantalla podrá ver las 4 fotos de los terroristas. Si llega a reconocerlos, llame al número de emergencia de su localidad. Volveremos con más Hola, noticias padre. después de estos mensajes. Nuestros huéspedes están en la televisión. Servicios de seguridad los están buscando. Debemos advertirles. Casa privada. Alisker, toma mi camioneta y ve por los chicos. Dales comida y combustible. Explícales toda la situación. Que tengan bajo perfil. Ya vete. Sí. Anda. Rusia, Agencia de Operaciones Especiales. Nuestros agentes confirmaron la localización del cargamento. Ahora les enviaré un mapa detallado. Muy bien. Afortunadamente conseguimos un buen arsenal en la operación. Procedan de acuerdo a la situación. Estaremos en contacto. Palacio Presidencial. Solo no intervengas en esto. Nuestro equipo especial los detendrá y destruirá. Tu equipo especial no sirve. Te daré los mejores combatientes. Solo diles a dónde ir. Y tú quédate fuera de esto. Lo haremos nosotros. Me encargaré de todo. No lo haré. Quiero que mi nación sepa que su presidente puede mantener el orden del país usando sus propios recursos.
Si haces esto sin mí, el maldito mundo llegará a la conclusión de que tiene permiso para dañar a nuestra organización. Esto revertirá nuestra posición. Así que será mejor que no te alejes de nosotros. Muy bien. Le daré la oportunidad a tus hombres para que se luzcan. Reserva Republicana. Es para ustedes. Están en la lista de los más buscados. Hola. No puedo hacer semejante anuncio. Los pondrán en guardia. Deberían ser más discretos. Por esta recompensa estarán en la mira muy pronto. No tienes de qué preocuparte por eso. Hola. Mi padre dice que deben apagar sus teléfonos o los encontrarán. Sí, claro. Di a tu padre que presente todo como si su auto hubiera sido robado. Y gracias por todo. De nada. No vengan aquí si no es estrictamente necesario. De acuerdo. Adiós. Debes tener cuidado. Espero que no descubran que están ayudándonos. Gracias. Ahora entiendo por qué Saidov no contesta las llamadas. Y qué bueno que no lo hizo. Imagina si lo hubiera hecho, ya sabrían dónde estamos. No lo pondría en pasado. Sí, es cierto. Shaman, Ronin, quiero que busquen las tiendas de químicos. ¿Crees que tengamos que aprovechar? Sí, así parece. Y entonces, ¿cómo vamos a informar de esto a Rusia? Detrás de esas montañas hay una base militar rusa. Así que luego veremos eso. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, en marcha. Sí. ¿Alguna noticia? Mantengan un grupo listo. Gracias. Los rusos fueron vistos. Lleva a tus hombres. Les daré armas y vehículos. Saidov les ayudará con la guía. Si no lo logras, mis hombres estarán detrás. Y tú, Saidov, serás el líder de esto. Reserva Republicana. Creo que tenemos invitados. Hay que avisarles. Steve, Demon, ¿me escuchan? Steve, Demon, ¿me escuchan? La radio murió. ¿Tenemos que volver? A partir de aquí, iremos a pie. Ronin, tú conduces. El campamento está aquí. Pronto debemos rodearlos. Buen trabajo, ya quedó. Esperaremos cerca del puente. Si necesitas, hay refuerzos. Dime dónde están tus hombres. Están teniendo sexo. Te aseguro que no bromearás cuando estés frente al hermano de Kadir y tengas una larga y tortuosa conversación. Aunque podría matarlos ahora. Y así hacer que ya no pasen por tal dolor. Aunque primero me dirán dónde están el resto de sus hombres. Y
¿Dónde está el dinero también? Te lo diré. Bastardo codicioso. Te torturaré personalmente, infeliz. Un segundo. Queremos hablar con Saidov. ¿Saidov? ¡Disparen al camión! No quería que se divirtieran sin nosotros. No, están locos. Demon, toma esto. ¿Qué hacemos con la camioneta? Quémala. Mamiet se enfadará. Pues le compraremos otra. Date prisa. Listo. Chamán. ¿Escuchaste ese ruido? Sí. Toma. Sí, soy yo. No lo sé, pero fueron a revisar. Hubo un fuego cruzado y también una explosión. Alguien viene. Es un camión. Te llamaré cuando sepa qué pasa. Claro. Pasa el camión. Esquívalo por la derecha. Hay soldados y están con esa rata. Te llamo después. ¿Qué esperan? ¡Tras ellos! ¡Ahora! ¡Vamos!